¿Sí me escuchó? ¿Me, es- ¿Me escuchó? Sí, maestro. Ah, perfecto. Perdón, es que me salió aquí un mensaje de que no se escuchaba. Ok, les decía, eh, el día de hoy vamos a seguir con lo que es el marco metodológico. Nos quedamos cortos, la verdad, la semana pasada respecto a lo que eran los participantes. Me tomé la libertad. Acá está. Em, Nos quedamos en lo que eran participantes, que es uno de los aspectos más importantes dentro de las actividades de una investigación. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos van encaminados a ellos. Nosotros como investigadores vamos a resolver un problema, si bien puede corresponder a algo particular. Lo que sí es cierto es de que también le va a resolver algún problema dentro de una sociedad, a una persona en particular. Ustedes cuando hablan de derechos humanos en sus actividades van enfocadas al otro, que es el que está teniendo ese problema. Nosotros también tenemos, podemos estar dentro de ese grupo, por eso la investigación, pero recuerden que siempre va a ir enfocado a esa persona que puede tener el problema, que está siendo afectado por ese problema y que le queremos resolver ese problema. Y para ello tenemos que hacer una selección eh, muy importante. Bueno, en este caso es fundamental que se realice esta selección de participantes porque nos vamos a enfocar solamente a ellos. No podemos hacerlo demasiado amplio, este tipo de selección, porque nos va a llevar mucho tiempo. Entre mayor el número de participantes, mayores son los datos que se van a estar revisando y por lo tanto puede llevarnos a una, no digo un problema como tal, porque si sigue la investigación, pues no tendríamos ese problema. Aquí lo importante es de que nos lleva tiempo. Por ejemplo, ustedes si van a hacer una encuesta a un grupo en particular, generalmente se pide. Bueno, puede variar dependiendo del tema, pero pueden ser entre 300 personas y 10,000 personas. Y si se fijan, pues ustedes tienen que enfocarse a analizar lo que les vaya señalando. Primero, buscar la manera de conseguir esas personas, porque una muestra implica hacer movimiento de campo, irse a la ciudad y estar entrevistando personas. Tienen que haber una estructura, o se tiene que hacer una estructura para ver cómo es que se van a cuestionar, cuál es el cuestionario que se va a hacer. Si se fijan, vamos complicándonos un poquito más la historia. Entonces, entre más preguntas se realicen y más sea el número de participantes, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo. Si nos enfocamos en una selección de participantes bastante corta o muy corto y es específico a estos participantes donde les está afectando este problema que se está investigando, es mucho más fácil para nosotros saber lo que piensa esa población en particular y podemos hacer el análisis mucho más rápido y es más claro esta forma de realizar esta actividad porque entre menos personas, menos ideas, va a sonar, suena un poco, no puedo decirlo flojo, pero sí es más sintetizado nuestro trabajo respecto a estas personas. Como claro ejemplo, bueno, no es claro, pero sí espero que sea claro. Les pongo dos hipótesis, bueno, dos ejemplos. Eh, vamos analizándolo respecto a su tesis. Yo les puse aquí que se va a hacer un estudio sobre los efectos del café en universitarios del estado de Aguascalientes y la mejora en el aprovechamiento educativo.
Es una hipótesis, nunca lo he hecho y no sé si alguien lo haya generado, pero aquí lo importante es ver cuáles van a ser los participantes. En este caso, vamos a seleccionar a gente que sea estudiante, que sea universitario y que sea en el estado de Aguascalientes. ¿Por qué? De nada me va a servir, bueno, sí nos puede servir la información que obtengamos de personas que sean estudiantes, pero que no sean universitarios. Si ponemos que son de preparatoria o de la secundaria, el trabajo o la hipótesis no se está ejecutando. Me va a dar información respecto a estudiantes, sí, pero no son universitarios. Entonces, tendría que cambiar la hipótesis y decir estudios sobre los efectos del café en preparatorianos del estado de Aguascalientes. Si se fijan, de nada, si hago el estudio amplio, si hago un estudio que no sea solamente de universitario, sino de preparatoria o de secundaria. Bueno, si son de secundaria, bueno, no sé, pero yo nunca tomé café en la secundaria. Pero si lo hacemos más amplio, nos va a llevar más tiempo y a lo mejor esos datos no nos van a servir. ¿Por qué? Porque si nuestra hipótesis es de universitarios, pues de nada, de poco o nada, nos va a estar apoyando que hagamos entrevistas a preparatorianos. Entonces, tenemos que hacer una entrevista, primero generar las preguntas que vayan dirigidas a una universidad o de varias universidades. Aquí se va a aplicar de que, por ejemplo, está las Américas o está en la Universidad Autónoma o la Bonaterra, en fin, tenemos varias universidades que se pueden acoplar a nuestra hipótesis. Y la otra es en Aguascalientes, es decir, tenemos que elegir estudiantes universitarios que vivan aquí en Aguascalientes, porque lo que está afectando dentro de nuestra hipótesis es de que sea en el territorio de Aguascalientes. ¿Qué nos va a apoyar esto? Pues no vamos a tener que trasladarnos a Zacatecas, a Guanajuato o a Jalisco para poder hacer este estudio. Lo que sí vamos a hacer es que sea aquí, que se centre aquí, porque es mucho más fácil para nosotros en este estado que la verdad es que es muy, muy pequeño. Uno, dos, no hay traslado. Y tres, tenemos la posibilidad de, en específico, cuáles son los efectos del café aquí en Aguascalientes. Podemos sacar un estadístico de calificaciones o de preguntas, como bien les estaba comentando, y es menos los datos que se van a procesar. En otro caso, puede ser cualitativo o cuantitativo. Eso dependerá de ustedes y también dependerá, en este caso, también de la hipótesis. En este caso, valga la redundancia, el desarrollo de los derechos humanos en materia laboral en el estado de Aguascalientes. Repito, estamos enfocándonos en un estado en particular. Yo puedo decir, a lo mejor, en lugar de derechos humanos en el estado de Aguascalientes, en empresas, en 3 empresas, puede ser un caso en concreto, en una empresa que considere que no se están respetando los derechos humanos, lo podemos enfocar en ello. Se llama estudio del caso, que también lo vamos a ver ahorita. Pero aquí lo importante es enfocarnos a quién va dirigido. En este caso, las personas que se encuentran trabajando en el estado de Aguascalientes. Si se fijan, aquí se cumple qué personas son, o sea, tienen que estar trabajando y tienen que estar en el estado de Aguascalientes. Aquí vamos a identificarlo ya sea en empresas o en la época que va a acompañar el estudio. Puede ser de este siglo, del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, o podemos hacer un comparativo. Por eso estamos hablando de cuestiones cualitativas, perdón. O puede ser cuantitativo. Ustedes pueden hacer una encuesta a un grupo de trabajadores del estado de Aguascalientes y preguntarle si existen derechos humanos. Ustedes pueden hacer una encuesta respecto si se está cumpliendo con los derechos humanos o no, y les va a arrojar algún resultado. Eso es lo bueno o lo importante de seleccionar alguno de estos métodos que a continuación vamos a trabajar. Entonces, los participantes tienen que estar enfocados. Si ustedes
como les dije en la clase pasada, tenían que establecer quiénes van a participar, no solamente la población seleccionada, sino también ustedes pueden establecer dentro de ese análisis de investigación, quiénes, o sea, vamos, podemos focalizarlo en una persona en particular, o puede ser, o un participante en particular, o puede ser también de varios grupos, porque puede ser a alguien que le está afectando o a alguien que le está beneficiando esa situación. También podemos verlo de ambos lados. Por ejemplo, la violencia política contra las mujeres es un ejemplo en donde quien le está recayendo el problema es hacia las mujeres, pero también podemos ver el otro aspecto hacia los hombres. Si los hombres tienen conocimiento de esta situación o no, también podemos analizarlo y ver cuál es el perfil de estas personas, tanto por un lado, quienes se les está violentando algún derecho, o del otro lado, que por género está estableciéndose que son los, no puedo decir son los malos, pero son los que están provocando ese daño hacia el otro género. Si se fijan, podemos jugar con esos aspectos para posteriormente hacer una conclusión. Bueno, dentro de la selección metodológica de estudio, pues nos vamos a enfocar en lo que son una mirada cuantitativa y cualitativa. Eso me estaban preguntando la vez pasada, pero hoy nos toca explicarlo. Cuando se trata de una mirada cuantitativa, vamos a tratar de describir y explicar los hechos sociales desde sus manifestaciones externas. ¿Qué beneficio tiene aquí? ¿O cuál es el beneficio de esta metodología? El problema está ahí. El problema, ustedes lo van a investigar o se lo van a sacar a esas personas, a esos participantes que están teniendo ese problema, que están teniendo ese fenómeno, y a partir de lo que les digan esas personas, ustedes pueden llegar a una conclusión. Por ejemplo, pueden hacer una estadística en donde, o preguntar sí, los mayores de 40 años, entre 40 y 45 años, tienen problemas de apnea. Entonces hacen una encuesta a esas personas, obviamente tienen que identificarlo entre 40 y 45 años, y si tienen apnea, hacen las preguntas, y al final el porcentaje que les dé, si es mayor de entre, bueno, si es de 40 a 45 años, y del 100%, el 70% tiene apnea, ustedes pueden llegar a la conclusión de que es probable, o es lo más probable, de que una persona que tenga 40 o 45 años va a tener apnea. O sea, si se fijan, y el estadístico les va a mostrar eso, ya les va a develar esa situación, y ustedes lo que van a hacer es analizarlo y cómo van a resolver ese problema. Si el 70% tiene apnea, eso quiere decir de que es un problema. O sea, pueden analizarlo y señalar, es que estas personas, hay una situación en particular que le está provocando ese daño y ustedes lo van a solucionar. Así, por ejemplo, si estamos hablando de derechos humanos en materia laboral, pues podemos hacer una encuesta respecto a los trabajadores aquí en nuestro estado y ver si se están cumpliendo los derechos humanos o no. Si ustedes dentro de las encuestas señalan más del 60 o 70% de que no se están respetando los derechos humanos, ustedes pueden aprovechar esos datos y dar una propuesta al respecto. ¿Cómo es que se tienen que respetar? ¿Cómo es que hay que hacerlo? Generalmente es a través de reglamentos o modificación en lo que es las normas estatales, y ya solucionaron el problema. Muchas personas tienen ese problema, ustedes con esta información la pueden rescatar, les pueden darle esa solución. Bueno, el doble objetivo de la mirada cuantitativa se concibe a través de la medida de los hechos en términos matemáticos. Aquí nos vamos a enfocar en las mayorías. Hay un principio que conocemos como el bien mayor. Si la mayoría tiene ese problema, vamos a solucionar ese problema respecto a las mayorías.
generalmente, o bueno, mayorías me refiero a de que dentro de la población que se está estudiando, si la mayoría o dentro de un porcentaje es considerable que se necesite, que se realice alguna solución, hay que solucionarlo. En este caso, además de contar, describe y explica la relación y cómo se distribuyen esta relación y frecuencias. Cuando se dice cuántos hay, cuántas veces ocurre. En ocasiones, sobre todo en algunos estados, tenemos alguna situación que se hace cotidianamente. Lamentablemente, bueno, vamos a poner como ejemplo la violencia, pues sí, iba a decir, violencia de grupos organizados, puede llegar a ser muy constante. Entonces, ustedes pueden analizarlo a través de encuestas, cómo es que eso les está afectando a ciertas personas y cómo es que pueden solucionarlo. Aquí, lamentablemente, pues, implicaría, pues, el cumplimiento del Estado de Derecho y, pues, prácticamente, pues, tenemos ese problema, ¿verdad? Pero ustedes pueden dar algún tipo de solución. Algunos, por ejemplo, cuando se trata de de la creación, bueno, no creación, de la, eh, el reconocimiento de algún derecho humano, ustedes a través de esta mirada cuantitativa pueden eh, provocar que se reconozca abiertamente. Y eso lo podemos hacer a través de estas estrategias que implican la obtención y el procedimiento de información que emplean magnitudes numéricas. Repito, esto se va a hacer solamente a través de números y técnicas formales, estadísticas, que se lleva a cabo un análisis. Ustedes, si no salen a hacer las encuestas, no se preocupen, existen algunas instituciones que les van a facilitar este tipo de cosas. Por ejemplo, el INEGI. El INEGI les puede establecer cuál es la población aquí en Aguascalientes que tiene un promedio de salario, que tiene casa, que, vamos, si se fijan, van siendo ciertas, tienen ciertas características que ellos ya revisaron y que se puede considerar como datos duros. En este caso, ustedes analizan esos números, lo revisan y a partir de lo que les arrojen esos números, ustedes pueden hacer algún tipo de propuesta. Este método es el más sencillo, repito, porque la respuesta se encuentra enfrente de ustedes. Es decir, ustedes lo único que van a hacer es canalizar el problema a una solución. Si las personas no lo ven como un problema, pues no hacen ninguna solución. Es decir, si dentro, por el caso de la apnea, si de entre 40 y 45 años el resultado fue de que menos del 10% tiene ese problema, pues de nada nos va a servir darle un problema, digo, darle una respuesta. Bueno, a lo mejor al 10% sí le importa, pero el 90% no tiene ese problema. En cambio, si existen alguna población que es significativamente grande como para resolverle ese problema, ustedes lo van a hacer. Y también la respuesta la tienen ellos. Ustedes dentro de la encuesta que puedan realizar, ellos les pueden señalar cuáles las cosas que se tienen que cambiar, hacer un estadístico y pueden dar dar alguna conclusión. Si alguien dice que se le está violentando los derechos humanos en su trabajo, pues dentro de la encuesta ustedes pueden señalar, o en este caso los participantes pueden señalar cuáles son los problemas y qué soluciones les puede dar. Ustedes recogen todas las preguntas, ven la respuesta y al final dan una conclusión. Esto es más o menos lo que hace el método cuantitativo. En este caso, en otras palabras, el método cuantitativo es a todo aquel que utiliza valores numéricos para estudiar un fenómeno. En este caso, es una consecuencia el obtener algunas conclusiones que pueden ser expresadas en forma matemática. También lo vemos en los sondeos de opinión.
¿Ustedes cuántas veces han visto en la televisión que alguien presenta algunos datos duros respecto a una situación en particular? Ustedes ven esta información y pueden dar una solución al respecto. Ya, o sea, con método cuantitativo, ustedes van a lograr visualizar los problemas de los otros y los van a poder resolver. Y la forma en que lo van a sostener ante el símbolo es precisamente eso. Ustedes presentan las encuestas, ven, las encuestas son prácticamente son datos duros, porque son matemáticas, y a partir de ahí dicen, aquí hay un problema y hay que solucionar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pueden hacerlo a través de encuestas que les den los participantes, o ustedes a lo mejor ya tienen alguna solución previa que la van a querer aplicar. Los métodos cuantitativos de investigación son útiles cuando existe en el problema, cuando existe en el problema de estudiar un conjunto de datos representables mediante distintos modelos matemáticos. Así, los elementos de la investigación son claros, definitivos y limitados. Lo que les decía, al momento de presentarlo ante las personas que van a leer su trabajo, ustedes presentan la información, la tienen ahí en la mano, y en esa encuesta es sí o sí lo tienen que ver cuál es el problema, no se ve ningún problema, pues cambiamos en este caso nuestra hipótesis. Generalmente cuando ustedes ya tienen una hipótesis desde un principio, desde que inician la investigación, es porque ustedes ya vieron algo. Y por lo tanto, es factible de que, así como ustedes ven ese problema, lo ve la mayoría de las personas. Enfoque, sí. Bueno, dentro de los enfoques cuantitativos pueden ser investigaciones de descripción, analítica y experimental. Hay otras más, pero estas son las que yo les propongo para la elaboración de su trabajo. La primera de ellas es descriptiva, es decir, solamente les va a expresar las características, los rasgos del fenómeno estudiar, mediante dinámicas de observancia, análisis, perdón, y demostración. Solamente va a describir. Ustedes generalmente este tipo de investigación la van a tener que acompañar con una investigación analítica. En esta es un poco más compleja porque no solamente van a describir, sino van a analizar los datos o las variables que determine el grupo de control. Dentro de las encuestas van a ver qué fenómenos están ocasionando ese problema y cómo lo van a solucionar. Recuerden que ustedes van a proponerle a las otras personas una solución y para ello tienen que analizarlo. Es decir, si en Aguascalientes decimos que del 100% de su encuesta ven que existe el 60% dice que tiene Aguascalientes una peor seguridad o no tiene suficiente seguridad, eso quiere decir de que hay un problema y ustedes lo pueden resolver. ¿Cómo? Ustedes lo van a ver porque no tengo ni idea cómo lo podremos hacer. Pero vamos, porque yo no estoy ahorita analizando ningún trabajo respecto a seguridad, pero ahí está la respuesta, bueno, ahí está el problema, ya está fundada, en este caso, está sostenida a través de la mirada de los ciudadanos aquí en Aguascalientes y por lo tanto ya tienes ese problema ya fijo para poderle darle una solución. Aquí, repito, se va a analizar. Puedes cruzar alguna información, por eso es una investigación analítica, en donde ves la mirada de un sujeto respecto a otro sujeto. Como les decía, cuando hay violencia política por razones de género, ustedes pueden ver que existen encuestas dirigidas a las mujeres y otras dirigidas a los hombres. Al final, pueden cruzar esa información y por lo tanto dar una solución.
o bien pueden hacer un cruce de información respecto de violencia o lugares por ejemplo, en Aguascalientes, cuáles son las zonas donde hay más violencia, a partir de esas zonas y en donde se establece qué tipo de violencia hay, pues vamos manejando alguna conclusión o alguna solución respecto a esa situación. Y al final hay uno que es investigación experimental. Como su nombre lo indica, se trata de investigaciones fundamentadas en experimentación. Ustedes lo que van a hacer es su propuesta, la van a poner en práctica y van a revisar si al final, se cumple con su objetivo o no se cumple. Por ejemplo, si ustedes pueden proponer de que los estudiantes bien alimentados tienen mayor número o tienen mejor promedio o tienen un mejor aprovechamiento educativo. Ahí ustedes tienen que invertir. Lamentablemente, bueno, eso es lo que se hace en este tipo de investigación. Ustedes invierten para que un grupo, es un ejemplo, un grupo de personas, no sé, de primaria, estén desayunando y al final les tiene que dar algún tipo de resultado. En este caso puede ser de que sí haya un aprovechamiento en su educación o a lo mejor lamentablemente no lo tengan. Y es lo que muchas veces los científicos, por ejemplo, para la elaboración de algún medicamento. Es una inversión final, por ejemplo, en la pandemia, fue lo que se requirió. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, si alguien quiere hablar, nomás abre el micrófono y me interrumpe. Por ejemplo, las investigaciones experimentales en la pandemia fue de las vacunas. Perdón. Alguna empresa en particular hizo lo que conocemos como investigación de doble ciego, en donde a algunos les entregaron la vacuna, a algunos les dieron algún tipo de placebo y al final, perdón, este, vieron los resultados. Es una investigación experimental que al final lo que ocasionó fue de que se pudiera implementar alguna vacuna, que es la que ahorita se está aplicando. Otros ejemplos del método cuantitativo son los sondeos de opinión. Ustedes, cuando van a una elección, al final hay un sondeo de opinión, bueno, al principio, mejor dicho, y van viendo cómo es que un candidato va a la delantera o bien está en segundo lugar, en tercer lugar, y a partir de este tipo de sondeos, estos candidatos pueden realizar alguna otra actividad, poder mejorar en esas encuestas. Si se fijan, hay una encuesta, se analiza los resultados y reaccionan al respecto. Así ustedes van a hacer cuando se trata de un método cuantitativo, generan una encuesta a una población en particular, ven los resultados y reaccionan al respecto. A partir de los resultados, ustedes pueden hacer dar esa solución, dar esa respuesta a ese problema que tiene este grupo en particular. También está un estudio de cantidad de casos de alguna enfermedad. Así como pasó aquí en México, se fijan, cada día había una estadística de cuánto subía o cuánto bajaba los contagiados, y a partir de ahí se tenía lo que le conocíamos como el semáforo, bueno, un semáforo ¿cómo se llama?, de riesgo. Entre más cantidad de personas, si se fijaban, al principio eran 10, 20, y luego hubo un pico de 1000, y luego otro de 50, y ese estadístico va haciendo que reaccione, en este caso, el gobierno, para aplicar o implementar algún tipo de solución. En este caso, lo que se hacía era
desde un principio, cuando empieza a ver el pico, es porque la gente salía a la ciudad, bueno, salía de sus casas, y esto provocaba o tenía la posibilidad de que se enfermaran. ¿Qué es lo que pasaba? Reaccionaba el Estado y lo que generaba o lo que aplicaba era restricciones. ¿Para qué? Para que ese pico que se había dado de esa cantidad de enfermos disminuyera. Y se fijan, eso era como un termómetro. A partir de que subía los contagiados, se aplicaba o sea, hacía una reacción al respecto para disminuir. Al fin y al cabo, bueno, actualmente, afortunadamente, esos picos implican o implicaban de que reaccionara y para que en este caso, en este momento, al momento de bajar su más mínima expresión esta enfermedad, pues se empiezan a hacer otro tipo de políticas y se aplican otro tipo de acciones. O, por ejemplo, un registro de efectividad de un antídoto, como el que les acabo de mencionar respecto a la vacuna del COVID. Ahora bien, vamos a ver, bueno, no sé si respecto del método cuantitativo quedó claro. Traté de hacerlo un poquito más sintético porque el método cuantitativo es mucho más amplio, pero por el tiempo pues no me permite explayarme demasiado. Bueno, si alguien tiene algún comentario, ahorita me lo hace expresar. En cuanto al método cualitativo, el método cualitativo eh, lo que va a hacer es recopilar, bueno, es un tipo de procedimiento que recopila información más encaminado a ciencias sociales. Aquí ya no se va a establecer una respuesta frente al otro. ¿Cómo lo puedo decir? En el método cuantitativo reaccionamos a el fenómeno. Es decir, nosotros mandamos una encuesta, nos la responden, revisamos los datos y a partir de allí vamos viendo cómo lo solucionamos. El método cuantitativo no, que es más teórico y vamos a sacar la respuesta a partir de ciertos elementos teóricos. Si alguien ya ha hablado, por ejemplo, de la democracia, nosotros podemos analizar los tipos de democracia en otros países, es un ejemplo. Vamos a revisar las democracias en otros países, cómo funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos, hay alguien que ya investigó y alguien que tiene una opinión al respecto. Cómo funciona la democracia en Inglaterra, en Francia o aquí en México, cómo funciona la democracia en Guadalajara, bueno, en Jalisco, en Nuevo León o en Aguascalientes. Alguien ya habló al respecto y ustedes a partir de esas ideas van a irlas recopilando y van a determinar algo. Es decir, si ustedes ven lo que dice la teoría de la democracia en Guanajuato, en Zacatecas y en Aguascalientes, ustedes al final van a definir que con base a esos elementos, ustedes pueden proponer otro tipo de democracia, otro tipo o hacen una conclusión para determinar cuál es la mejor. Entonces, si se fijan, ustedes tienen la pauta del método cuantitativo, ustedes van a reaccionar. Es lo que quiero que quede muy claro. Ustedes reaccionan a lo que les dicen las otras personas. Tengo este problema, o dentro de las encuestas dicen, es que tengo esta situación. La mayoría, 20 personas, 30 personas de las encuestadas, 50 personas, 50,000 personas tienen ese problema. Entonces ustedes dicen, ah, caray, aquí hay una situación que se tiene que resolver y lo vamos a resolver. Si se fijan, reacciono respecto a. En el método cualitativo van a llegarse de información de las cualidades, por eso el nombre, de cada teoría. A partir de esas cualidades, de esas teorías, ustedes van a presentar
alguna propuesta. Es el caso de, ahorita lo estoy pensando, derechos humanos. Ustedes pueden ver a partir de ciertas teorías de derechos humanos cómo se ha realizado aquí en México, cómo se ha realizado, durante un tiempo determinado. Se fijan, no es lo mismo los derechos humanos en México desde el 2011 a la fecha, del 2011 para atrás. O sea, si se fijan, algo pasó, hay una situación ahí clara en la sociedad que lo partió. Ahorita, el juicio de amparo, ustedes lo pueden aplicar en todas las violaciones del gobierno, bueno, de todas las acciones del gobierno a partir de una violación en sus derechos. Antes del 2011 no era muy común, e incluso si se fijan, me imagino yo que algunos de sus profesores ya se lo han, bueno, con ustedes lo han analizado con otros profesores. El método, bueno, el juicio de amparo antes era muy técnico, demasiado técnico, y actualmente ya es un poco más flexible en algunos casos. Digo, si lo ven en materia fiscal, pues sí está mucho, sigue siendo igual de técnico. Pero, por ejemplo, en materia de derecho penal, la forma que incluso ustedes presentan eh, alguna demanda en materia de amparo en materia penal, es mucho más sencillo. Incluso usted lo puede presentar en una servilleta cuando se trata de ay Dios, ay, cuando le quitan la libertad a una persona, privación de la libertad de una persona por parte de una autoridad, es mucho más sencillo presentarlo. Bueno, tiene sus bemoles, pero no es igual actualmente como se aplican los derechos humanos que hace 20 años, que hace 30 años, bueno, ni me digan hace 40 años, en donde pues prácticamente si alguien estaba en contra del gobierno, pues tenían la posibilidad de que ya no apareciera. Entonces, ustedes pueden ver estas situaciones históricas o reales en la sociedad, bueno, en la actualidad, en la historia real, actual, mejor dicho, de las personas, de una sociedad, y a partir de allí ustedes proponen. Eso es lo que hace el método cualitativo. Entonces, se tratan de métodos de base lingüístico y semiótica, es decir, se va analizando cada uno de los temas a partir de la propuesta o de las teorías de de algunos autores o bien de algunos artículos. En este caso, se emplean técnicas distintas a las encuestas. Todo lo que no tenga que ver con encuestas lo vamos a meter en este tipo de método de cualidades. Es diferente a la experimentación, tales como entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación de participantes. Aquí no vamos a reaccionar. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Nosotros no reaccionamos a lo que nos digan las otras personas. Nosotros nos enfocamos a lo que nosotros, o sea, dentro de nuestros sentidos, estamos viendo y estamos analizando para poder generar algún tipo de propuesta. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema en específico, para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También se considera que los significados que le atribuyen o la valoración de las personas hacen al respecto. Nosotros, si se fijan, aquí lo que vamos a hacer es revisar lo que dicen otras personas al respecto y a partir de allí nosotros sacar algún tipo de conclusión. Ya hicimos este ejercicio, ¿se acuerdan? Cuando hicimos la tabla de conceptos, cuando hicimos la tabla de conceptos, les pedí que hicieran una definición, sacaran otra definición de otro autor y a partir de allí ustedes expresaran algún concepto. Ahí es donde estamos aplicando el método cualitativo. Ustedes analizan la información y la aplican. Es decir, analizaron lo que decía del derecho,
una persona, dos personas, pueden ser tres, cuatro, los que ustedes gusten. Ahí no hay límites. Y a partir de ahí, ustedes expresan una opinión. Ustedes hacen el derecho, ustedes hacen la teoría a partir de este tipo de actividades, bueno, de este método cualitativo. Entonces, este no busca en el exterior del comportamiento humano, sino en la lógica de su interioridad. No se trata de explicar, sino de comprender. Ustedes van a, con este tipo de este método, van a hacer que comprenda, o sea, ustedes van a comprender y van a explicarle a las otras personas cómo es que van a comprender el problema. Si aquí en México podemos, bueno, incluso por teorías, no necesitaríamos por ejemplo, ahorita que está la guerra entre Rusia y Ucrania, a partir de teorías de la historia de entre Rusia y Ucrania, podemos dar alguna solución o ver por qué existe ese problema. Y ustedes no tienen que ir hasta Ucrania para estar entrevistando a los soldados o a los que están en el conflicto para poder determinar alguna solución. Digo, al final de cuentas, pues hasta incluso se pondrían en peligro si hiciéramos este ejercicio tan, bueno, en lo particular sería muy burdo. Pero aquí lo que se hace es, a través de la historia, allegarse cómo es que se han tratado estas dos naciones y por lo tanto podemos enfocar en una posible solución o bien poder hacer comprender a los lectores por qué está esa situación. Eso es lo que hace el método cualitativo. Busca teorías, busca análisis en este caso, de ciertos documentos para poder dar una explicación de su ronco pecho. Es decir, ustedes son los que lo analizan y al final proponen. En este caso, yo me acuerdo, puede ser de derechos humanos o bien algún derecho en particular que quieran crear. Bueno, no crear, reconocer es el término. Por ejemplo, este, el aborto masculino, como señala François. Ahí puede hacerlo tanto de forma cualitativa o de forma cuantitativa. En este caso, cuando se trata de cuantitativa, puedes preguntar en este caso, al género masculino, si quieren implementar este tipo de propuesta. O bien, del método cualitativo, puedes allegarte de información respecto a los derechos del hombre, en este caso del género masculino, y a partir de allí dar la explicación. También los derechos laborales. Ustedes pueden preguntarle a una persona si se le están reconociendo sus derechos humanos o bien a partir del análisis de la evolución del derecho humano en materia laboral aquí en México, cómo es que están los resultados o cómo lo visualizan otros autores y ustedes a partir de esa visualización, ustedes dar una conclusión. Es lo que se hace con el método cualitativo. No se busca la cantidad y la distribución de los hechos sociales, sino su calidad y forma. El número, que es denotativo, da paso a la palabra, es decir, ya lo que dicen los autores al respecto. Y el de contar da paso a una dimensión relación grupal. ¿Ok? Creo que ya no nos va a dar tiempo de más. Hasta aquí la clase del día de hoy. Eh, el día de, bueno, esta semana no les voy a poner actividad porque todavía nos faltan algunas diapositivas para que a partir de esas diapositivas podamos hacer un ejercicio de nueva cuenta. Entonces, en esta semana no vamos a tener actividad, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, si no tienen algún comentario, alguna duda, nos estaríamos viendo la próxima semana.